Muy bien. Hoy vamos a trabajar con otro ejemplo específico en función de los métodos por parámetros. Esa es la idea general del día de hoy. Ir viendo cómo les vamos implementando en este caso eh, nuevos elementos, ¿verdad? Que nos puedan a nosotros ayudar a ir mejorando la parte del proyecto como tal. Entonces hoy vamos a trabajar una segunda versión del ejemplo del cálculo de la pendiente, solo que involucrando nuevos elementos. Vamos a crear un nuevo proyecto. Voy a colocarle aquí cálculo de la pendiente por parámetros. Solo que este va a tener, vamos a, vamos a agregarle a este una gráfica. Vamos a reducirle aquí. Pendiente por parámetros y gráfica. Vamos a colocar así. Bueno, ahí estamos. Vamos a aumentar el tamaño un poquito de nuestro formulario, que sí va a ser necesario. Y aquí la vamos a colocar en la propiedad text. Cálculo de la pendiente. Y gráfica. Bueno, veamos. Primero que nada, aquí en la parte del cuadro de herramientas vamos a ir agregando algunos elementos. Por ejemplo, necesitamos los valores, en este caso, y que nos lo genere el sistema. Entonces vamos a agregar aquí una etiqueta. A esa etiqueta le vamos a colocar ahí valores generados. Vamos a cambiarle la fuente. Ahí está. Ahora vamos a agregar un nuevo elemento. Vamos a usar un data grid. Este data grid es una tabla prácticamente que nos va a permitir a nosotros agregar información. Esa información, en pocas palabras, nos va a servir a nosotros para eh, poder agregar valores y en base a eso, pues también generar nuestro gráfico. Entonces aquí, ya que tengo mi data grid view, vamos a venir y vamos a editar sus columnas. Aquí le voy a agregar, en este caso, un valor para X y uno para Y. Le damos a agregar y ahí ya tengo los dos elementos, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo le dé a aceptar acá, pues simplemente va a venir y me va a mostrar las dos columnas que acabamos de crear. Ahí está. Si se dan cuenta ustedes, ya tenemos nuestros dos elementos, lo de X y lo de Y. Ahora vamos a agregar, en este caso, otras etiquetas. Vamos a copiar y pegar. Y voy a agregar aquí, vamos a cambiar el texto.
Como ustedes recordarán, habíamos colocado algunos valores, ¿verdad? Solo que en función de esto vamos a trabajar siempre con, eh, en este caso, encontrando ya sea la pendiente o en función de Y podríamos irlo trabajando. Pero, bueno, ahorita vamos a agregar aquí, por ejemplo, el valor de la pendiente. Vamos a agregar otro elemento más, que va a ser X. Y vamos a agregar otro elemento nuevo. Aquí es el intercepto, ¿verdad? Entonces, ahí yo ya tengo mis tres valores. Y ahora agregamos los cuadros de texto. Este cuadro de texto, de igual manera, vamos a modificarlo. Muy bien. Ahí ya tenemos los tres. Vamos a agregar nuestros botones también. Vamos a empezar con el de generar. Generar valores. Bien, vamos a cambiar la fuente también para que se vea bien. Ahí está. Entonces aquí ya tengo mi botón generar valores. Y vamos a agregar otro de revisar. Eso es para que revise la respuesta del usuario. Bueno. Vamos a colocar en la parte de arriba las fórmulas. Aquí vamos a colocar fórmula y es igual a mx más b. Esta tendría que ser nuestra fórmula original. Pero si vamos a empezar a generar valores en función de encontrar la pendiente, deberíamos despejarlo. Entonces, nuestra fórmula para el cálculo de la pendiente aquí tendría que ser m es igual, y vamos a colocar aquí y menos b dividido x. Y ahí tendríamos nuestra segunda fórmula, es decir, la fórmula en la que nos vamos a basar para poder trabajar el día de hoy. Bueno, teniendo esto listo, vamos a comenzar a agregar algunos otros elementos que les van a ser de utilidad. Solo voy a organizar bien mi información acá. Voy a cambiar el botón a un tamaño que quede más o menos alineado al data grid, ¿verdad? Porque necesito agregar otro elemento más que nos va a servir. Por ejemplo, aquí necesitamos agregar otro elemento nuevo. A este data grid, para que no tenga un nombre tan largo, le voy a cambiar el nombre
y le voy a colocar datos. Eso es para que no tengamos que estar escribiendo data grid view. Entonces le vamos a cambiar el nombre. Igual a los cuadros de texto les voy a cambiar el nombre para que sean más prácticos en cuanto a su entendimiento. Aquí le vamos a colocar txtm de la pendiente, ¿verdad? Necesitamos agregar el txtx. Este va a ser el del txtb del intercepto. Entonces, si se dan cuenta ustedes, les estoy cambiando los nombres para poderlos trabajar más fácilmente. Bueno, ¿qué otros elementos voy a incorporar aquí? Ahorita estoy tratando de incorporar diferentes elementos para que ustedes se den cuenta de cómo poder trabajar en este caso con, aparte de los cuadros de texto, los botones. Ahora vamos a ver una tabla, un data grid view, y vamos a agregar otros elementos también distintos, ¿verdad? En este caso, eh, vamos a agregar también nuestro elemento chart. Si ustedes buscan aquí, vamos a buscar aquí en la opción de datos está el elemento chart. El chart es una herramienta de C# para poder trabajar con gráficos. Y ahí está. Por eso les decía que estaba alineando los elementos para que quedara bien. Entonces aquí ya tengo mi elemento chart. ¿Qué voy a hacer con el elemento chart prácticamente? Pues voy a venir y este me va a servir para poder trabajar el gráfico, ¿verdad? Y ese gráfico, de cierta manera, nos va a ayudar a poder trabajar con la información que yo le mande desde los cuadros de texto o desde el grid en este caso. A partir del grid yo voy a poder venir y voy a poder llenar la información del chart. El chart prácticamente necesita información generada y esa información pues la voy a agregar en función de, de la tabla, ¿verdad? Vamos a revisar algunos elementos del chart, por ejemplo. Y vamos a buscar aquí. Solo vamos a revisar que estén todas las series. Por ejemplo, esto es mi serie 1. Yo necesito tenerlas activas para que me puedan, en este caso, generar la información que yo necesito trabajar. Aquí, por ejemplo, voy a agregar otra serie. Entonces voy a buscar acá. Si se dan cuenta ustedes, estas propiedades las tengo ordenadas alfabéticamente. Entonces aquí ya tengo una serie 1, pero necesito agregar una segunda serie. Ya les voy a explicar para qué me va a servir esto de las series. Si se dan cuenta, la serie 1 está en color azul y la otra en como color amarillo, ¿verdad? Bueno, teniendo esto, ya tengo las modificaciones necesarias. Vamos a iniciar, ¿verdad?
Vamos a ver qué otro elemento vamos a agregar para poder ir programando. Vamos a agregar otro elemento, en este caso va a ser uno para poder establecer un rango de valores. Vamos a colocar aquí. Vamos a agregar aquí nivel de dificultad. Ahora no voy a colocarle el nivel intermedio o básico. Voy a agregar otro elemento nuevo. Vamos a buscar acá este numeric updown. Este es el que vamos a agregar. Vamos a cambiarle la fuente. Bueno, ahí está. ¿Qué es lo que nos permite hacer el numeric updown? Pues simplemente definir eh, un valor numérico, ¿verdad? Y ese valor numérico, pues de cierta manera, lo que va a hacer es que yo puedo colocar aquí un 100, puedo escribirlo, puedo venir y aumentarlo por medio de las flechitas que ustedes observan ahí. Aquí vamos a ir a la opción Value, ¿verdad? Lo vamos a inicializar en 2, que nuestro número mínimo sea 2, ¿verdad? Y también podemos establecer el número máximo. Pero aquí lo que necesitamos ahorita prácticamente es definir el número mínimo aquí en la propiedad eh, value. ¿Sí? ¿Por qué necesito un mínimo de 2? Porque si yo le dejo 0, entonces va a haber un momento que a la hora de generar números aleatorios puede quedar en 0 ese valor. Si yo lo dejo en 0 ahí, pues lo que va a pasar es que no me va a generar ningún elemento y realmente como ejercicio pues no me serviría. Aquí está el máximo, está en 100, ahí lo voy a dejar, ¿verdad? Y aquí pues, solo vamos a cambiarle tal vez el nombre para no estar escribiendo numeric updown. Vamos a colocarle ahí nud número de numeric updown. Bueno, ahí estamos. Ahí estamos ya con nuestros elementos. Este es nuestro diseño prácticamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cuando yo presione el botón generar valores, me tiene, en base al nivel de dificultad, me tiene que generar valores numéricos dentro de mi data grid. Al data grid view le colocamos como nombre datos. Me tiene también que generar los valores para X y para B. Y yo debo agregar la respuesta de M de la pendiente. Entonces, ¿cómo puedo yo verificar esto? Aquí me va a generar diferentes valores de X y diferentes valores de Y. Entonces, cuando me genere un valor de X aquí, debo buscar el valor de X aquí para ver su contraparte que es Y. Entonces vamos a calcular Y en pocas palabras. El mismo programa va a venir y me va a generar el gráfico. Así podemos ir viendo el gráfico también. Y en base al gráfico, pues yo puedo verificar también la respuesta. Entonces eso es lo que vamos a programar. Bueno, entonces vamos a comenzar. Vamos a darle doble clic aquí. Vamos a aumentar un poco el zoom para que se vea bien. Bueno, voy a ir programando esto por partes. Voy a tratar de explicarles lo más minucioso posible para que ustedes vayan entendiendo qué es lo que vamos a hacer acá. La idea también es aplicar en la medida de lo posible diferentes métodos
que nos permitan aplicar lo de el tema, ¿verdad? Métodos por parámetros específicamente. Bueno, primero necesitamos en este caso definir los valores aleatorios, ¿verdad? En función de la tabla. Y yo puedo decir acá que vamos a generar valores aleatorios para la cantidad de datos de la tabla. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces acá vamos a tener un mínimo que va a ser igual a 2. De una vez le voy a asignar un valor. Y vamos a tener un número máximo que va a ser igual a un convert.toInt32. ¿Y de dónde voy a obtener esto? Pues del número, del numeric updown.value. Así es como tengo la información del numeric updown, ¿sí? Entonces coloco, es como lo del cuadro de texto o la conversión siempre al toInt32, porque me va a generar números enteros. Coloco el nombre del numeric updown, en este caso le colocamos número y coloco .value, porque esa es la propiedad que me permite, en este caso, obtener el valor que se está generando ahí. Bueno, paso número 2. Teniendo esto, ¿qué necesitamos hacer? Bueno, en este caso debemos generar los valores aleatorios para lo que es la pendiente y el intercepto, ¿verdad? Entonces acá debemos crear un método para poder, en este caso, generar nuestros valores aleatorios, ¿sí? Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer. Tenemos que generar dos métodos para nuestros valores aleatorios. Entonces, voy a venir yo y me voy a situar aquí en la parte de abajo, fuera del botón, si ustedes pueden observar. Método para, vamos a colocar aquí, métodos para generar valores aleatorios. Entonces voy a colocar public int, por ejemplo, valor en X. Va a recibir dos parámetros, un valor mínimo y un valor máximo. Estoy utilizando las mismas variables que acá, si ustedes se dan cuenta, para que se verifiquen esto. Algo importante del método por parámetros es lo siguiente. Si yo estoy definiendo un método por parámetros que tiene dos entradas, es decir, dos parámetros, yo debo enviarle dos parámetros. Si yo aquí defino tres parámetros, debo enviarle tres parámetros para que este sea funcional. No puedo venir y definirle tres parámetros y solo mandarle dos. Automáticamente me debería marcar un error. Bueno, entonces aquí genero una instancia al random. Random R va a ser igual a new random. Y vamos a establecer un datetime. Datetime.no.seconds, por ejemplo. Esto lo hago para que me genere diferentes valores. Ya vimos la última vez que aquí es random con M. Vimos la última vez que cuando yo utilizaba los métodos, si envío valores al mismo método, me devuelve el mismo valor. Entonces necesito generar dos. Entonces acá voy a venir y voy a hacer un return, ¿verdad? r.next. ¿Y que voy a devolver? Un valor aleatorio entre la variable mínimo y máximo. Y ahí ya tengo mi primer método. Voy a copiar este, voy a generar otro. Solo que este ya no va a ser para X, sino que va a ser para Y.
Y ahí ya tengo otro método, solo que acá, punto milliseconds, le vamos a cambiar la generación. En cuanto al datetime, ya no va a ser en segundos, sino que va a ser en milisegundos la generación de ese número aleatorio. Y vamos a crear otro método más también para otro valor aleatorio. ¿Qué le vamos a llamar? Valor ciclo. Ya les voy a explicar en qué consiste esto. Y aquí, este de acá, pues vamos a generar un número aleatorio normal, sin utilizar ya sea los segundos o los milisegundos. Bueno, entonces teniendo esto listo, ya podemos ir avanzando con la generación de los valores aleatorios. Entonces, ojo con esto. Aquí están mis métodos para mis números aleatorios. Acá, entonces, simplemente debo venir y trabajar en este caso con esos valores aleatorios. Necesito declarar mi variable, en este caso de la pendiente y del intercepto también. Esto es muy importante que yo las declare. Pero en su momento también vamos a estarlas utilizando en algunos otros puntos del programa. Entonces vamos a declararlas de tipo públicas. Vamos a declarar una Y, vamos a necesitar la M de la pendiente y la B. Vamos a necesitar esto. Bueno, entonces teniendo eso ahí, ya puedo venir fácilmente y utilizarlas en este caso dentro del código del botón. Entonces, algo importante, recuerden, cuando yo declaro mis variables, estas son variables públicas. Me permiten utilizarlas en cualquier parte del programa, es decir, hasta dentro de los botones. Estas variables que están dentro de los botones son privadas, solo las puedo utilizar dentro del espacio del botón, pero estas las puedo utilizar en cualquier parte. Recuerden eso. Cuando sean públicas, yo las puedo utilizar en cualquier parte del programa o en este caso de este formulario como tal. Aquí no hay necesidad de colocarle el public, pero si ustedes le colocan public, pues no pasa nada realmente. Lo acepta, ¿sí? Entonces, le pueden dejar el public o simplemente dejarlas así. El programa ya las reconoce como públicas desde ya. Bueno, entonces aquí voy a colocar que b va a ser igual y vamos a obtener el primer valor en x. Entonces yo necesito el valor para x. Y el valor para x, en este caso, le voy a enviar los dos parámetros. Fíjense, pues, valor en x necesita dos parámetros, perdón. Y aquí me está diciendo que necesita el valor de la variable min y el valor de la variable max. Entonces acá le coloco min y max. Aquí adentro no es necesidad de colocarle el tipo, o sea, un int, igual que lo demás, porque ya están declaradas. Ahora necesito hacer lo mismo con la pendiente. Y este va a ser el en Y. ¿Por qué necesito calcular la pendiente también? Más adelante pues, me va a servir a mí para poder hacer algunas comparativas. Entonces acá, mínimo y máximo. Pues si se dan cuenta, esta M que coloqué aquí está sacando el valor del método por parámetros de Y. Bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a venir, vamos a crear una variable, en este caso, para generar valores aleatorios, ¿verdad? Está bien. Sobre la cantidad de datos que van a aparecer en el data grid, ¿verdad?
En este caso, nuestro data grid view le colocamos datos como nombre. Pero ahí entra este var ciclo. ¿Se recuerdan que creé yo otro método que se llamaba valor ciclo? Entonces, aquí voy a generar un mínimo y un máximo. Muy bien. Ahora voy a llenar. Ahora necesito llenar en este caso mi data grid. Entonces, vamos a crear aquí, vamos a llenar el data grid. ¿Cómo lo vamos a llenar? Pues vamos a utilizar un ciclo, un for. Y va a ser igual a 1 y va a ser menor igual, en este caso, a var ciclo. ¿Qué es lo que tiene la variable ciclo? Ese es un número aleatorio. Ese número aleatorio pues me va a permitir definir a mí el número de filas que voy a utilizar del data grid. Ahora aquí y más. Si se dan cuenta aquí vamos a aplicar ya uno de los tipos de ciclos que vimos anteriormente. Entonces le voy a decir primero, en este caso debemos controlar el número de filas del data grid. Entonces aquí vamos a colocar, controlamos el número de filas del data grid. Entonces le voy a colocar int n va a ser igual a datos. Datos es el nombre de nuestro data grid. Punto rows. En este caso, rows van a ser nuestras filas. Punto add. Entonces aquí lo que le estoy diciendo es que me agregue X cantidad de filas. O sea, esta variable n me va a manejar o me va a controlar el número de filas. Ahora vamos a agregar información al data grid. En este caso, al eje X. La información del eje X, que es la primera columna, ¿sí? ¿Se recuerdan ustedes que en el diseño tengo el eje X y el eje Y? La primera columna es la del eje X y eso es lo que voy a llenar en este momento. Entonces voy a colocar esto, datos.rows, ¿sí? Y entre corchetes va la variable n. La variable n maneja o controla el número de filas. Ese tiene que ir ahí, punto cells. ¿Qué le estoy diciendo ahí? Que me maneje la columna, fíjense, ¿ves? Y acá entre corchetes voy a colocar 0. Ese 0 es el número de la primera columna. X está en la columna 0. Ojo con esto, las columnas están numeradas así, 0, 1. Entonces, la primera columna es para X, ¿sí? Es la columna 0. Punto value. Igual, ¿con qué lo voy a llenar? Con I. Y en este caso, va a empezar en 1 y va a terminar hasta el valor del ciclo. Y el valor del ciclo tiene un random que está en función del mínimo y el máximo definido por el numeric updown. Si yo coloco, por ejemplo, 10, me va a generar un número aleatorio entre 1 y 10. ¿Y quién va a tener ese número aleatorio? Var ciclo. Y el ciclo que está aquí, el ciclo for, va a empezar de 1, va a empezar a generarme números de 1 hasta el valor. Si yo generé un número aleatorio hasta el 10 y me aparece 5, entonces me va a generar un número aleatorio entre 1 y 5. Y así sucesivamente, eso es lo que va a generar el ciclo for. Ahora, necesito en base a X calcular el valor de Y, pero para hacer ese cálculo vamos a hacer esto. Entonces vamos a colocar aquí, agregamos la ecuación lineal para el cálculo de Y. Entonces aquí Y es igual, y voy a colocar M por I, ¿verdad? Y va a sustituir a X más B
Recuerden que mi columna de las X se va a llenar con el valor de Y. Por lo tanto, aquí no puede ser M por X, sino que tiene que ser M por Y, ¿quién es la variable que está manejando en este momento el valor para X? Entonces ahora agregamos la información a la columna del eje, en este caso Y. Bueno, sería así la columna Y porque es la segunda columna de nuestro data grid, ¿verdad? Entonces, para agregar eso, vuelvo a colocar datos.rows y aquí coloco n. Recuérdense que n es la variable que controla el número de filas, punto cells. Y después de cells tengo que colocar la posición de la columna que voy a llenar. Y la columna que le pertenece a Y es la 1. 0, la columna 0, que es la primera, es para X. Y la columna 1 es para Y. ¿Y con qué se va a llenar Y? Con el resultado de nuestra ecuación, la que está aquí. Esta. Entonces ahí yo ya lleno, en este caso por medio del ciclo, voy a estar llenando lo que es mi data grid view. Eso es lo que voy a hacer en este momento. Vamos a hacer una prueba para ver cómo vamos, a ver si no nos marca un error. Bueno, aquí de hecho me falta agregar algo aquí en los using, en las librerías. Necesitamos, en este caso, agregar la librería. Lo voy a comentar aquí. Agregamos la librería para el chart. El chart 1, en este caso, nuestro gráfico. Si no, no va a funcionar. Aunque no lo hemos programado todavía. Using system.windows.forms.data visualization.charting. Ahí está, miren. Y con eso ya me funciona los elementos de nuestro, en este caso de nuestro gráfico. Si ustedes se dan cuenta, pues ahí ya vamos poco a poco programando y agregando distinta información que nos es relevante. Vamos a iniciarlo, como les decía, vamos a probar. Vamos a ver cómo vamos hasta acá, a ver si no tenemos algún error para irlo corrigiendo. Bien, entonces acá el mínimo es 2, entonces yo le puedo subir, si se dan cuenta, puedo subir y reducir. 10, por ejemplo, si yo le doy generar valores aleatorios, ahí me llenó nuestro data grid view. Bueno, aquí le coloqué 9, vamos a ver, me generó del 1 al 5, miren, este es el primer, la primera opción. Si yo aumento acá a 20, le doy generar valores y me generó del 1 al 8. Aquí me los está generando a continuación de lo anterior porque no he venido y limpiado prácticamente mi data grid. Tengo que limpiarlo para que me genere nuevos valores. Pero eso ya lo vamos a hacer también. Por lo pronto, la idea es que veamos que ya se llena nuestro data grid. Se llena con los valores en función del nivel de dificultad. Si aquí se le ocurre a alguien colocar el 100, puede escribirlo también. Y si yo le doy generar valores, miren lo que va a pasar. Aquí me va a generar un aleatorio entre 1 y 100. Aquí me generó 1 hasta el 93. Y ahí me dio el valor de Y también. Entonces, si ustedes pueden observar, ahí está. Y este es ese valor. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Vamos bien con esto? ¿Se entiende? Todo bien, Inge. Vale. Sí se entiende, dije.
Muy bien, correcto. Ahí estoy tratando de comentarles todo lo posible para que ustedes vayan viendo que estoy haciendo fila por fila, ¿verdad? Entonces, si ustedes se dan cuenta, prácticamente ahí con eso ya tenemos lleno esta primera parte. Ya usé métodos por parámetros con los randoms y ya llenamos nuestro data grid view. Muy bien, ahora necesito generar en este caso el número aleatorio para X y para el intercepto, ¿verdad? Entonces acá vamos a colocar, generamos el número aleatorio para X, ¿verdad? Y esto es de acuerdo a los datos ingresados. Si ustedes se dieron cuenta, eso es dependiendo de los datos ingresados en el data grid view, ¿sí? En el data grid. Recuerden eso. El número que voy a generar ahorita está en función de lo que fue generado en la tabla, ¿ya? Entonces, txtx.text va a ser igual, y vamos a hacer un convert to string, y lo que va a pasar ahí es que voy a llenar ese cuadro de texto. Entonces lo vamos a llenar con el valor voy a utilizar el método, fíjense, pues, este es el método valor en X. Pero el método valor en X necesita un mínimo. Aquí estaría el mínimo y el máximo, fíjense bien, pues ahora el máximo aquí, el máximo no es la variable máximo, sino que es, en este caso, el máximo valor generado dentro de lo que es mi ciclo. Porque si le coloco max, lo que va a pasar ahí es que si yo genere números aleatorios hasta el 100, mi ciclo for acá va a tener un número y mi variable X del cuadro de texto X va a tener otro valor distinto. Entonces yo necesito que se genere un valor aleatorio en función de la máxima cantidad generada dentro de este ciclo. Entonces aquí mi máximo valor va a ser var ciclo. Uso esta variable para que el valor aleatorio que me genere para X esté en función de lo que está generado en la tabla. Así cuando yo busque X en la tabla, voy a tener su contraparte en Y. Porque si a este lo pongo independiente, es decir, aquí le coloco máximo, me va a generar otro número aleatorio y me puede generar un número aleatorio mayor a lo que está en la tabla. Entonces, no va a tener tanto sentido. No voy a poderlo ubicar dentro de la tabla. Entonces acá, ahora generamos el número aleatorio para B, siempre de acuerdo a los datos ingresados en el data grid. txtb.text es igual a convert to string, y ahora aquí es el valor, fíjense, es el valor de Y. Voy a utilizar ese método, valor de Y mínimo, y aquí sí puedo agregarle máximo. Aquí no hay tanto problema. Aquí no hay tanto problema con la parte del intercepto. Pero podría también dejarlo yo como var ciclo. Ahí ya podemos hacer esa modificación. No habría tanto problema. Más que todo es con lo de X. Ahora, aquí nos vamos a meter a un nuevo tema. Y esto es muy importante. Aquí vamos a trabajar con arreglos. Estos arreglos, pues, no son más que matrices. Ustedes los han visto como matrices. En este caso vamos a utilizar un arreglo unidimensional. Es decir, en algún momento lo van a encontrar ustedes como un vector también. Voy a tener una fila con X cantidad de datos.
Pero lo que sí debo tener entendido es cómo se trabaja con los arreglos prácticamente. Yo voy a tener un arreglo en este caso que va a manejar un índice, ¿sí? Voy a explicarles esto en Excel. Entonces acá vamos a generar un archivo de Excel y este va a servir para explicarles. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener un arreglo que se llame valor en X y le digo que ese arreglo va a tener 10 posiciones. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Pues resulta, vamos a reducir un poco acá, que el arreglo que yo generé de 10 posiciones me va a ocupar este espacio. Vamos a remarcar esto. Aquí voy a tener mis 10 espacios. Pero cada uno de esos espacios tiene un índice, ¿sí? Vamos a insertar una columna más. Aquí voy a colocar contenido y aquí abajo voy a colocar el índice. ¿A qué me refiero con esto? El contenido que esté en la primera posición va a tener como índice 0. Aquí va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Es decir, si yo tengo un arreglo de 10 posiciones, el índice va a empezar en 0. 0 hasta 9. ¿Por qué les digo esto? Porque tenemos que controlar bien lo de las posiciones de los índices, porque a la hora de leer la información que está en el arreglo, necesitamos utilizar un ciclo. El ciclo debe leer posición por posición para obtener el contenido que está ahí adentro. Entonces, el valor máximo al que debemos llegar tendría que ser, en este caso, a uno menor a la última, en este caso, de acuerdo al contenido. Por ejemplo, si yo tengo 10 posiciones, yo debo leer desde el 0 hasta el 9. No puedo llegar desde el 0 hasta el 10 porque me marcaría un error. Ojo con esto. Del 0 al 9 hay 10 posiciones. Entonces, recordemos, los arreglos manejan posiciones. Entonces, la posición 0 tiene un contenido. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que dentro de la posición 0 está el 45, aquí el 55, aquí el 12, aquí el 13, 46, 8, 78, 99, por poner algunos valores, ¿verdad? Entonces, una cosa es el contenido, esto es el contenido, y otra cosa es el índice que me permite observar el contenido. Entonces, si yo quiero ver el contenido de la posición 0, pues yo debo colocar el nombre de mi arreglo y definir la posición que yo quiero ver. Bueno, yo quiero ver el dato de la posición 0, ¿verdad? Entonces, ¿qué me va a devolver? El 45, por decirlo de esta manera. Entonces, recuerden, los arreglos nos van a servir en este caso para guardar información, siempre trabajando en memoria. Pero los arreglos tienen posiciones, en este caso iniciando el 0. Es decir, todos esos valores están indexados. En la posición 0 está el 45, en la posición 1 está el 55, en la posición 2 está el 12 y así sucesivamente. Todo dependerá del tamaño del arreglo que esté creando. Así como hay arreglos de una dimensión, es decir, de este tipo, hay arreglos bidimensionales, ya son lo que le dicen ustedes matrices en cálculo, ¿verdad? Entonces ya las matrices manejan dos posiciones, filas y columnas, pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita nos vamos a centrar en arreglos unidimensionales. Bueno, veamos, pues. Retornando a lo que estábamos programando. ¿Se entiende esto que estamos haciendo? Se entiende el concepto de arreglos. ¿Estamos bien ahí? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Veamos pues. Veamos aquí. Entonces, lo que debo hacer primero es, en este caso,
debemos declarar dos arreglos. ¿Por qué necesito dos arreglos? Uno para X y uno para Y. Nos vamos a declarar dos arreglos, ¿verdad? Y esto es para llenar el gráfico. Entonces vamos a necesitar un arreglo para X y uno para Y. Entonces aquí vamos a colocar arreglo para X. Entonces le voy a colocar así, int, y le coloco corchetes. Cuando yo le coloco corchetes, C# entiende que estoy declarando un arreglo. Entonces le voy a colocar aquí valor en X. Igual new int, y aquí, fíjense bien, aquí debo especificar hasta dónde quiero que llegue, o sea, el tamaño que quiero darle a prácticamente a mi arreglo, ¿sí? Eso es lo que yo debo definir ahí. Aquí, por ejemplo, le voy a tener que cambiar el nombre a mi arreglo porque me lo está confundiendo con el nombre de mi método. Le vamos a colocar x1 para que no me lo esté confundiendo. Entonces acá, fíjense. Este arreglo se va a llenar de acuerdo al tamaño que tiene nuestro data grid. Entonces, el data grid tiene un número de filas. Entonces vamos a hacer esto. Datos.rows, ¿verdad? .count. El count me devuelve el número de filas que tiene nuestro data grid, nuestra tabla. Si nuestra tabla tiene 8 filas, pues entonces este arreglo debe llegar hasta el número de filas que tenga el data grid. Pero resulta que el data grid no empieza en un índice 0 y empieza con un valor 1, de 1 hasta 10. Entonces aquí, para que no me marque un error de fuera de rango o fuera del índice, tengo que colocarle -1. Y esto es porque recuérdense que el arreglo empieza a contar desde el 0. Entonces, si empezara a contar desde el 0 hasta el número de filas que tiene el data grid, yo me pasaría una posición. Como empieza a contar del 0, imagínense que yo quiera 10 posiciones y empieza a contar del 0 hasta 10, yo debería llegar hasta el 9. Pero resulta que como el data grid empezó del 1 al 10, entonces lo que va a suceder es que el arreglo va a leerme desde el 0 al 10, entonces va a tener 11 posiciones. Entonces, por eso es que yo debo restarle 1 para que no me marque un error de fuera de índice. Entonces, también aquí, ahora vamos a crear el arreglo para Y. Int, por ejemplo, y le vamos a colocar valor Y1 para que no me lo confunda con el método. Y vamos a colocar datos.rows. Voy a utilizar la misma instrucción porque debe tener la misma cantidad. Entonces ahí ya tenemos nuestros dos valores o nuestros dos arreglos, perdón, en función de X y Y. Bueno, paso siguiente. Debemos llenar los arreglos con la información que tiene el data grid. ¿Sí? Ojo con esto. Ya tengo, el data grid tiene, en este caso, la información. Tiene lo de X y lo de Y. Entonces, con el data grid vamos a llenar X y Y. Entonces, ¿qué voy a hacer ahí? Pues simplemente voy a utilizar un ciclo para poder llenar nuestros arreglos. Entonces voy a colocar for, fíjense. Aquí es muy útil utilizar el ciclo for porque el for me permite definir dónde inicio y dónde finalizo porque yo ya sé hasta dónde voy a llegar, ¿sí? Int i va a ser igual a 0 y va a ser menor a valor
fíjense bien, aquí valor en X. Ahí debo tomar en consideración eso, ¿verdad? Pero acá, este es un x1.len. Eso me está diciendo que debo llegar hasta el número de posiciones que tiene nuestro arreglo. Y en este caso, recuérdense que el arreglo va a tener un número de posiciones en función del data grid, que es el datarows.com. Entonces, valor en x1.length me devuelve el número total de elementos. Ahí, si ustedes ven, cuando yo coloco el cursor encima, nos da un pequeño mensajito donde nos dice para qué sirve esa instrucción. Obtiene el número total de elementos de todas las dimensiones de la regla. Es decir, si yo aquí le hubiera definido 10, entonces yo voy a leer el ciclo de la posición 0 hasta, en este caso, el valor de len, hasta la posición final que yo le coloqué aquí. Bueno, entonces acá debo colocar el i++ para que empiece a llevar el control del conteo, ¿verdad? Entonces ahora, ¿qué debo hacer? Lo que debo hacer es venir y llenar cada posición del arreglo. ¿Cómo lo lleno? Voy a colocar el nombre del arreglo, valor en x1, corchetes y en la posición i. Recuérdense que i empieza en la posición 0 hasta la máxima cantidad, que es valor x1.len. Entonces, por ejemplo, va a venir y va a empezar a recorrer el ciclo for. El for va a empezar valor del arreglo en la posición 0. ¿Qué va a tener? Entonces vamos a venir y vamos a obtener la información de la primera columna del data grid. Les voy a colocar aquí convert a twin32 y voy a obtener la información del data grid. Y mi data grid se llama datos.rows. Y aquí, fíjense, aquí voy a colocar, en este caso, de qué fila quiero yo obtener la información. Entonces coloco i, porque i es el que va a estar cambiando. 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente. Punto cells. Ahora, ¿de qué celda? La celda representa la columna de donde voy a obtener la información. En este caso debo obtener la información de la columna 0. Y 0 resulta que es la columna de X. Hago lo mismo para el otro. Fíjense, ¿ves? Entonces ahora valor en Y, Y1, me arreglo en Y1, se va a llenar con la información de Y otra vez. Y va a servir para recorrer todos los espacios de las filas. Entonces vuelvo a colocar convert twin32 y coloco datos.rows. Ahora aquí vuelvo a colocar y recuérdense, ese primer espacio es para moverme entre filas de data grid. Entonces aquí, cells, y ahora le digo que me ubique la información de la columna 1. Y la columna 1 resulta que es el de Y. Con eso lleno el arreglo. Entonces acá, si quieren voy a colocar con esta línea de código, lleno el arreglo X, para X en este caso. O el arreglo, vamos a colocarle aquí valor X1. ¿Sí? Y acá, con esta línea de código, lleno el arreglo valor Y. Eso es lo que estoy haciendo. Estoy llenando los arreglos. Entonces, por ejemplo, leo la primera fila. Y resulta que la primera fila tiene la columna 0, que es para X, y la columna 1. Entonces, al leer la primera fila, Y es el que va a recorrer las filas. Leo la primer posición del arreglo en X y la primera fila del data grid. Me ubico en la columna 0.
Entonces obtengo el primer valor que está ahí y se lo asigno al arreglo. Y así voy leyendo fila por fila, voy obteniendo los datos de X y de Y y voy llenando mis dos arreglos automáticamente. ¿Por qué necesito llenar los arreglos? Porque los arreglos son los que me van a permitir llenar mi gráfico. Entonces ahora voy a colocar aquí. Fíjense. Aquí definimos los colores del gráfico. Fíjense, vamos a empezar aquí. Un chart 1. Aquí está chart1.palit. Y le voy a decir chart color. Aquí chart color palit. Aquí está punto. Y aquí me van a aparecer una serie de colores. Aquí yo puedo escoger el que más me gusta. Por ejemplo, voy a dejarle yo color pastel. Ustedes pueden escoger ahí cualquiera de las opciones, ¿verdad? Si se dieron cuenta, habían varias opciones de que ustedes las vayan a probar. Esto me permite definir la gama de colores. Ahora vamos a definir o vamos a darle título o colocarle un título al gráfico. Entonces vamos a colocar aquí chart1.títulos.add. Entonces ahí le voy a agregar un título. Vamos a colocar aquí cálculo de la pendiente en una ecuación lineal. Ahí está. Y ahí ya tenemos el título. Siguiente elemento. Ahora vamos a crear aquí un ciclo para llenar el gráfico. Fíjense, que se dieron cuenta ustedes, hemos utilizado varios ciclos. Uno llena el data grid, el otro sirve para leer y llenar los arreglos y el otro me va a servir para llenar el gráfico. Entonces vuelvo a usar otro for. For in j, solo que ahora voy a usar otra variable. J igual a 0. J, fíjense, pues J va a ser menor a... ¿Hasta dónde debe llegar? Debe empezar en 0 y debe llegar a una posición menor a la cantidad de elementos que tiene el arreglo. Entonces sería valor en x1 punto len. Entonces ahí yo hago el recorrido de mis arreglos. Como los dos arreglos tienen el mismo tamaño, entonces puedo utilizar ya sea el valor en x1.length o valor en y1.length. Ahí no habría problema porque tienen la misma cantidad de posiciones o espacios. Bueno, entonces aquí vamos a venir y vamos a empezar a trabajar con la información con la que vamos a llenar el gráfico en pocas palabras, ¿sí? Yo digo que hoy nos va a dar tiempo por lo menos hasta generar los valores del gráfico y la segunda parte de revisar la vamos a programar en la siguiente clase. Si se dieron cuenta ustedes, solo en la parte de diseño y la generación de valores, pues se nos fue el tiempo, ¿verdad? Entonces ahora vamos a definir acá el valor máximo para el eje Y con intervalos en este caso. Es decir, vamos a definir los intervalos que necesitamos si queremos que vaya de 1 a 1, de 2 en 2 y así sucesivamente, ¿sí? Estos intervalos entonces vamos a colocar aquí de acuerdo al criterio del usuario o en este caso el que está programando. Por ejemplo, aquí les voy a especificar esto. Puede ser de 1 en 1, puede ser de 2 en 2 y así sucesivamente. Ustedes van a definir. Entonces vamos a colocar esto.
chart1, fíjense, pues, chart1 punto chart áreas. Aquí coloco 0. Punto, fíjense, pues, axis y punto máximo. Aquí estoy definiendo lo de los intervalos. Entonces aquí, valor, ¿quién tiene eso? El valor en y. Vamos a colocar aquí. Recuerden que el valor en y es mi arreglo. Mi arreglo en y que tiene los valores de y. Entonces es lo que estoy definiendo ahorita. El rango de los valores en y. Valor en y, en este caso, punto len menos 1. Entonces, ahora vengo yo y coloco chart1 punto chart áreas punto 0. Acuérdense que aquí el 0 es en este caso la serie y estoy manejando. Ahorita solo estoy trabajando con el eje Y. Estas dos líneas de código son para definir los rangos del eje Y, ¿sí? El axis que aparece aquí, prácticamente lo que estoy haciendo ahí es representando un eje, ¿sí? Si ustedes leen ahí dice, obtiene o establece un axis objeto que representa el eje Y principal. Eso es lo que estoy haciendo. Entonces ahorita estamos definiendo solo el eje Y. Punto intervalos. Entonces aquí le estoy definiendo de cuánto en cuánto quiero. Entonces aquí ustedes colocan, si quieren que vaya de 1 en 1, de 2 en 2. Aquí lo dejé de 1 en 1 para que sea bastante exacto en cuanto a la precisión del gráfico y me muestre punto por punto. Pero si ustedes lo ven muy saturado, pueden colocarlo de 2 en 2 y así sucesivamente. Ahora vamos a generar los puntos para los ejes, en este caso X y Y, en el gráfico. Chart1 punto series y aquí ya defino la serie 0, ¿verdad? Que es la primera. ¿Por qué voy a definir dos series? Porque con una voy a dibujar una línea y con otra voy a dibujar puntos. Voy a dibujar sobre los mismos puntos porque así se ve bien definido. Ahorita van a ver eso. Axis, por ejemplo, vamos a ver. Bueno, no, aquí ya es lo de los puntos. Points. Punto AD y le agrego XY. Y aquí le estoy mandando las coordenadas en pocas palabras. Valor en X1. Lo que tiene valor en X1 en la posición J. ¿Por qué en posición J? Porque ahí va leyendo lo del índice. Lo que está en la posición 0, por ejemplo, y me devuelve ese valor. Lo que está en la posición 1 y me devuelve ese valor. Pero ¿quién maneja las posiciones? Ahorita es la variable J. Y le voy a mandar lo del valor Y1 también, lo que tiene la posición J. Entonces ahí le estoy mandando las primeras coordenadas. Le estoy mandando en pocas palabras la posición de X y Y. Es como que si estuviéramos dibujando nuestro gráfico por posiciones. Y aquí le voy a cambiar serie, le voy a mandar la serie 1 y le mando el mismo conjunto de instrucciones. Entonces uno me va a dibujar una línea y el otro puntos. Muy bien, ya cuando tenemos esto, pues lo que voy a hacer acá es simplemente terminar de definir lo del gráfico. Entonces aquí definimos el tipo de gráfico. Chart1 punto series y aquí le voy a colocar el tipo gráfico de la primera serie. Entonces, por ejemplo, series 1, ¿verdad? Punto chart type. Aquí. ¿Qué tipo de gráfico? Entonces le voy a colocar series chart type. Vamos a ponerle aquí punto line. Entonces, mi primer serie, si ustedes ven el diseño, la serie 1 está con celeste, ¿verdad? Entonces, la primera serie, en lugar de que sea un gráfico de barras, me va a dibujar una línea, por eso le coloqué line. Y la segunda va a ser por puntos.
Entonces, aquí otra cosa, puedo utilizar diferentes tipos de gráficos, no solo line, punto, y ahí está. Si quiero una gráfica de pie, de puntos, polar, en el tipo pirámide, por barras, ahí tengo todos los tipos, si ustedes ven, rangos, si ustedes pueden observar bien, aquí están todos los tipos de gráficos con los que yo puedo trabajar. Entonces pueden ustedes crear diferentes tipos de gráficos y utilizan estas mismas características. Pero yo necesito un tipo lineal. Y vuelvo a hacer lo mismo, chart1, punto series. Y ahora defino qué serie es la que voy a graficar. Aquí le voy a decir que es la serie 2, punto chart type. Y le digo que es la serie 2 va a ser, en este caso, de tipo fast point. Esto es por puntos. Y ahí ya tengo todos los elementos. Con esto, prácticamente, debería graficarme. Vamos a hacer las pruebas. Vamos a ver si no me faltó nada. Ahorita solo coloqué código, pero no he hecho ninguna prueba hasta el momento. Entonces, por ejemplo, colocamos 5 valores. Le doy generar. Y si ustedes ven, ya me dibujo. Pero vean, pues, vean qué hizo. Me llenó el data grid. Primero me llenó el data grid. Me generó un número aleatorio dentro del rango de 2 al 5. Del 2 al 5 me generó aleatorio, ¿sí? O sea que el numeric updown me permite definir la cantidad de números aleatorios. Es como lo de los niveles. Cuando yo colocaba nivel básico, yo tenía un rango dentro de 1 a 10, por ejemplo. Si yo era nivel medio, dentro de 11 a 50. Y es lo mismo, lo estamos haciendo lo mismo, solo que ahora estoy utilizando otro elemento, es el numeric updown. Entonces yo le dije que me generara un número aleatorio del 2 al 5, porque el 2 es el mínimo. Entonces resulta que del 2 al 5 me generó un número aleatorio. Y me generó en este caso, al generarme los dos números, 1 y 2, me hizo el cálculo de Y. Y si se dan cuenta ustedes, X también está en función del rango del bar ciclo, que es la máxima cantidad de números aleatorios del data grid. Entonces, por ejemplo, yo necesito buscar el valor de X, porque aquí me generó como X2. Entonces, yo sé que aquí está el 2. ¿Cuál es el correspondiente de Y para X? Sería 8, ¿verdad? Entonces, si aplico la fórmula que está aquí, la segunda fórmula, tendría que ser 8 menos el valor del intercepto, menos 2, dividido X, ¿verdad? 8 menos 2 es 6, dividido el valor de X, que es 2. Entonces, prácticamente tendría que ser 3, 6 dividido, perdón, aquí tendríamos, sí, tendríamos dividido 2, sería 6 dividido 2, sería 3. Entonces, prácticamente mi respuesta tendría que ser 3 y después deberíamos revisarlo. Pero, ¿a qué voy con esto? Aquí todavía me falta colocar la parte de revisar. Si ustedes observan el gráfico, me graficó una línea para la serie 1, es una línea, es esta que ven ustedes aquí, y para la serie 2 un punto, en este caso puntos por cada segmento. Entonces me grafica correctamente. Vean, el intercepto, en este caso me va a graficar de acuerdo a las posiciones de X y Y. Entonces, si ustedes pueden observar, aquí tengo el primer punto que es en 1 y 6, ¿verdad? 1 y 6, aquí está. 1 y 6. Y el otro punto es 2 y 8. Aquí está el 2 y aquí está el 8. Entonces eso es al colocarle un rango de 1 en 1. Pero como yo les decía, pueden cambiar ustedes el rango y pueden colocarle que no sea de 1 en 1, sino que me grafique de 2 en 2. Si le doy iniciar, ahora voy a colocar un número aleatorio entre 2 y 20. Le doy generar. Entonces miren lo que pasa. Entonces me generó un número aleatorio entre 2 y 20. Me generó un 11. Y miren también lo que pasa aquí. Entonces, ahora, pues, si ustedes ven que el intercepto es un valor demasiado grande, ya le pueden cambiar el máximo por bar ciclo también para que genere un aleatorio entre 1 y 20. Pueden hacerlo también. Entonces acá,
Si ustedes observan, de 1 al 16, aquí está el 1 y aquí me generó el 16, pero ahora el rango va de 2 en 2. Y ahí me grafico y me grafica linealmente. Pueden modificar ustedes el gráfico para que les genere una parábola. También pueden hacerlo. ¿Cómo lo hacen? Cambiando la fórmula. Aquí yo tengo la fórmula de la ecuación lineal. Aquí está. Entonces ustedes vienen y cambian la fórmula. Y entonces ya pueden graficar una parábola, una hipérbola. Pues ya se los voy a dejar de tarea más adelante. Muy bien, ustedes, vamos a dejar hasta acá este primer ejemplo. Bueno, o la primera parte de este ejemplo de gráficas, pero por lo menos ya está lo más importante. Ya genera los valores y ya me grafica. Solo nos falta el de revisar. El botón revisar para que compruebe si la respuesta del usuario es correcta. Y listo. Ya eso sería una explicación más corta para el próximo día, ¿verdad? Entonces vamos a generar ahí otros métodos que nos permitan evaluar la respuesta del usuario y también que el sistema internamente calcule la respuesta como tal. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Estamos bien con esto? ¿Se entiende? Todo bien, hijo, sí se entiende. Muy bien. Entonces, si se dan cuenta ustedes, poco a poco, pues conforme va uno viendo más elementos en cuanto a la programación, se pueden realizar tareas un poco más complejas también. Y aquí ya tienen un graficador en pocas palabras, pero ahorita es solo de ecuaciones lineales, ¿verdad? Muy bien, y esto ya lo pueden utilizar ustedes para su proyecto. Recuerden que hay una parte ahí donde les pide que grafiquen. Aquí está ya el concepto de gráficas. Este ya lo pueden utilizar para parte de su proyecto. Y ya está también trabajado en función de métodos por parámetros. Bueno, ustedes, vamos a terminar ahí por hoy. Platicamos el viernes. Se cuidan, pasen feliz día. Bendiciones a todos.